Para hablar de todo lo que tiene que ver con el tema infancia, discapacidad, vulnerabilidad, si hay un hombre que sabe de esto, que lo conozco hace tantísimo tiempo, por haber tenido siempre el foco puesto ahí, es el señor Daniel Arroyo, hoy diputado, Frente para la Victoria, Frente Patria, pero también lo que más me importa es todo lo que significa, cómo está llevando la Comisión de Discapacidad. ¿Cómo estamos con este tema? ¿Se va a judicializar? ¿No se va a judicial? Hola Daniel, ¿cómo estás? Sara y Tomasa te saluda. Muy bien, Sara, buenas tardes. Yo entiendo que no se va a judicializar la ley, porque la ley ya está vigente. Sí, Yo soy el autor de la ley de emergencia en discapacidad, pero hemos conseguido sí. una ley fuera de la grieta, con mucho consenso en la sociedad y en el Parlamento, tanto en el Congreso como en diputados como en senadores. El gobierno absurdamente la vetó, no logro entender por qué vetó una ley que no tiene impacto fiscal que resuelve el problema. Insistimos, o sea, rechazamos el veto con mucho más de 2/3 partes de los votos, tanto en diputados como en senadores. Hay que ponerla en marcha ahora ya. Ujú. Ellos plantean un tema de desajuste fiscal y después, por lo que estuve leyendo, impactaría en el 0,03 en el superávit fiscal. ¿Es así o no? Es así, pero además no es impacto fiscal, es deuda. Lo que pasa, llegamos a esta situación, porque el Estado no actualizó el nomenclador. La última vez que se reunió el directorio Claro, fue en noviembre del año pasado. Durante claro. todo este año solo se aumentó el 0,5%. Es como si una persona trabaja 6 meses en una empresa y no le pagan. El análisis no es cuál es el costo empresario, sino cuánto le deben al trabajador. Claro. Esto es lo mismo. Hoy una persona trabaja en un taller protegido, cobra 28.000 pesos por mes. Va todos los días a trabajar 4 horas, cobra 28.000 pesos por mes. Un transportista cobra 541 pesos el litro de nafta. Cobra nafta, sale 1.500 pesos. En vez de llevarlo los 5 días que requiere el tratamiento, lo lleva 2 con mucha suerte. Un acompañante terapéutico cobra 3.000 pesos la hora a La hora. 180 días. Lo empieza a laburar hoy, va a cobrar el año que viene. 3.000 pesos la hora. Los hogares, los centros de día están todos haciendo feria mexicana, rifa, no saben más que inventar. Bueno, claramente lo que hace la ley es reordenar el nomenclador, organizarlo y actualizarlo para que las familias, las personas con discapacidad, accedan a las prestaciones que hoy no están accediendo. No tiene impacto fiscal, tiene que ponerla en marcha. Yo digo, la verdad que no se me ocurre cómo y por qué razón podría judicializarla. La verdad que cuando vi todo el tema de los audios de español me acordé mucho de vos, porque sé el compromiso que tenés con el tema, además por la autoría de la ley, además por el tema de cómo estás manejando la comisión. Independientemente de qué lugar que esté, cada diputado habla muy bien de cómo estás manejando, con qué prolijidad y con qué profesionalismo este tema. ¿Qué te pasó a vos? No, me generó un dolor grande, en serio, porque se dio una situación increíble. Yo estaba en una reunión Ujú. donde estaban discutiendo los acompañantes terapéuticos, cómo pasaban de ganar 2.000 pesos a 3.100 pesos la hora. No. El debate eran 200 pesos la hora que, como te digo, van a cobrar a 180 días. En ese mismo momento me pasan audios que hablan de 500.000, 800.000 dólares, porcentaje que va, que viene, kiosquitos de 20.000, 30.000 dólares. Te digo que de verdad me impactó decir, pero acá se está discutiendo 200 pesos la hora, gente que está trabajando para acompañar al resto, Ujú. para sostener a la familia, a las personas con discapacidad, y acá hablamos de plata que va, que viene. No, muy impactante. Por eso, pero yo sí lo que quiero es distinguir. La justicia tiene que investigar, el Congreso tiene que investigar, pero la ley hay que ponerla en marcha ya, más Ujú. allá de la investigación que se haga, ¿no? A ver, para salir de los procesos protocolares, él judicializa la ley. ¿Qué sería y qué sucedería y qué estaría faltando para que llegue al bolsillo del terapeuta? El otro día te cuento esto nada más, Daniel, estamos hablando con el diputado Daniel Arroyo, obviamente autor de esta ley de discapacidad que mínimamente le genera un aire de mejor calidad de vida a los terapeutas y a las personas con discapacidad. Me dice la persona que manejaba el Uber que era Claro. terapeuta Ah, y que tenía que complementar la tarea porque realmente era, pero estos números que vos estás manejando, yo digo, terapeuta, un fisioterapeuta, estudió tanto tiempo para tener este maltrato. Bueno, pero más allá de este comentario, el lugar concreto,
¿Cómo podría ver este terapeuta en su bolsillo impactado y cuándo el cambio y el impacto de esta ley? En concreto, lo que tiene que hacer ahora, ya en estos días, el jefe de gabinete es compensar partida presupuestaria, es decir, sacar la partida presupuestaria de donde quiera y ponerla en discapacidad. El jefe de gabinete hace eso todos los días, compensa partidas porque no hay presupuesto. La ley lo que lo obliga es a que sí o sí lo ponga en discapacidad. Una vez que hace eso, se actualiza el nomenclador. Esto, en términos prácticos, hay distintas prestaciones, hay terapias, hay acompañamientos, hay hogares, pero en términos prácticos, más o menos aumenta el valor de la prestación entre el 50 y el 70%. Depende cada caso, pues hay situaciones distintas. Y a partir de ahí se crea un nuevo nomenclador, o sea, cambia la situación, y a partir de ahí se actualiza por inflación. O sea, es una ley que para adelante resuelve el problema que tenemos hoy, es que realmente en la gente, lo que decías vos, o sea, la persona o maneja un auto o va a laburar a la gastronomía o a cualquier lado porque no está cobrando y no le sirve. Esto lo resuelve. ¿Y cuándo lo ve impactado en su bolsillo? Y por debería ejemplo. Debería ser rápido porque la ley lo que establece es que es taxativa. Yo digo, depende cuándo haga esto, la ponga en marcha, la reglamento y la ponga en marcha el gobierno. Yo creo que va a ser muy rápido. Primero no creo que la puedan judicializar, me parece que eso es un decir, no veo que me hace una causa judicial a mí por trabajar de diputado, no entiende, como si yo le hiciera una causa judicial a una maestra porque está dando clases, no lo veo. Y segundo, más allá de la judicialización, esto tiene que, en el lapso, para mí, en los próximos 15 días, ponerse en práctica, llevarse adelante. Y esto incluye a los que tienen PAMI, a los que trabajan por PAMI, a los que trabajan por Incluir Salud, que es un sistema donde las personas tienen pensión, a obras sociales y prepagas. Y el otro tema, estamos hablando con el diputado Daniel Arroyo, y el otro tema, Daniel, es el tema de la discapacidad en sí, todo el maltrato que ha tenido, que la gente tiene que ir a mostrar. Conozco una persona que tiene su niño autista y no está haciendo lo imposible para que le renueven el certificado único de discapacidad, colas inmensas en Andis. ¿Cómo está ese escenario? ¿Y cómo va a impactar en forma directa esta ley, sí o no? Sí, dos cosas. El gobierno dio de baja 110.000 pensiones, de las cuales 90.000 es un problema de domicilio. 90.000 es gente que nunca se enteró, no le llegó el telegrama, la carta documento, y se enteró porque dejó de cobrar la pensión. Y cuando fue a Arancel, le dijeron, no, usted tendría que haber venido hace un mes. Y lo hizo mal a propósito, y te puedo asegurar que me costó entenderlo a mí. A mí al comienzo me decían los trabajadores que estaba haciendo mal a propósito. Yo decía, no puede ser, no, tiene que ser un tema técnico, de base de datos. Lo hizo mal a propósito porque tomó una base de datos original, o sea, es increíble. El 40% de las cartas de documentos y los telegramas no llegaron a destino porque tomó una base de datos vieja. ¿Qué es lo que dice la ley? ¿De qué año, por ejemplo? El original, o sea, si vos, por ejemplo, hace 15 años que tenés una pensión, te tomó ese dato. Entonces, vos te mudaste, te llega a otro lado, pero no quiso cruzar las bases de datos. Hay 20 formas de cruzar datos en el Estado, todas son fáciles de hacer, no hizo ninguna. De verdad es a propósito. Y mirá que yo no soy de los que creen que las cosas sean a propósito, pero no tengo otra explicación, tengo otra explicación. La otra intención también fue mostrar una radiografía de un perro, que era mentira, se lo escuchaba español. Lastimar, y además no solamente eso, la burla, no solamente eso, sino además de que uno siente que la discapacidad te genera una determinada vulnerabilidad para un montón de cosas, porque es así, para buscar un laburo como para manejarte en la ciudad. El otro punto es que se lo escuchaba tanto a Caputo como al propio Adorni decir que hay millones de pensiones. En realidad tuvo que ver con una modificación a la ley. Pero me gustaría que vos la puedas contar con precisión. Sí, primero el gobierno en una conferencia de prensa oficial, el vocero presidencial mostró una radiografía de un perrito y una colita, nos dijo que la persona había accedido a una pensión por discapacidad, lo cual no es cierto. Decidió lastimar, estigmatizar a una persona con discapacidad, lastimarle el Estado. Después, en enero de este año, el gobierno, en el boletín oficial, hizo una resolución denominando a una persona con discapacidad como idiota, imbécil, débil. Sí. Increíble, o sea, no logro entender. Lo modificó, el propio español salió y lo modificó, dijo que fue un error. Pero sí, digo, 5 meses después, sí, 5 meses después. Sí. Pero lo que quiero decir es que la ley lo que dice sobre eso, usted no puede maltratar
y tiene que tomar el lenguaje de Naciones Unidas, no puede inventar y lastimar a la persona. Tome lo que dice la Convención. Respecto de las personas con discapacidad, Argentina tiene 5 millones de personas que tienen discapacidad, ese es el dato que tenemos del INDEC, de los cuales 1.200.000 personas tienen pensión. La Argentina, cuando arrancó el proceso, estamos hablando en la década del 40 del siglo pasado, era una pensión por invalidez laboral. Exacto. Al que tenía, al que no podía trabajar. Después cambió el concepto en la Argentina y en el mundo, no solo en la Argentina, por la idea de pensión por discapacidad, que asume la idea de que una familia donde hay una persona con discapacidad tiene un 30% de gasto mayor que una familia donde no, y entonces el Estado compensa con una pensión. Por eso subieron las pensiones. La ley manda a hacer una auditoría, pero manda a hacer la auditoría dónde está el problema. Acá hay algunos médicos han dado altas, muchas altas por arriba del promedio. Bueno, hay que evaluar esa situación. Y en algunas localidades hay muchísima gente sí, por arriba del promedio. y algunas otras provincias. No, lo que dice la ley, usted vaya donde está el problema, tome el promedio, haga como cualquier auditoría, ve dónde está el problema y vaya a ver dónde está el problema. No vuelva loco a todo el mundo para recortar a lo bestia, vaya donde está el problema. Y además también hay un informe, y ya te despido, Daniel, porque sé que saliste para atendernos, de la organización social ASIG, en donde cuenta de qué manera, cómo se modificó también, si no mal recuerdo, en la segunda gestión de la presidenta Fernández de Kirchner, que hablaba sobre un determinado protocolo a la hora de mostrar la discapacidad y comprobar la discapacidad, que era por el CUT. ¿Es así? Sí, claro, eso es lo que cambió el baremo. O sea, antes de ese momento uno tenía un porcentaje de discapacidad en términos de invalidez laboral. Pasado eso, pero el mundo, digo, no es que es un invento argentino, el mundo mutó hacia un esquema de discapacidad. Si una persona tiene una discapacidad, tiene el Estado que lo acompaña y lo compensa con una pensión. Eso fue el esquema. Lo que tenemos todavía pendiente, y esta ley lo resuelve, es el tema de que mucha gente que tiene un certificado único de discapacidad, se lo hacen renovar cada 2, 3 años, aunque tenga una discapacidad permanente. Una persona que tiene síndrome de Down, no tiene sentido que vaya a renovar su certificado cada 2 o 3 años. O sordera, como mi madre. Claro, o ceguera de nacimiento, claro. Entonces, lo que plantea la ley es, en el caso de la discapacidad permanente, no hay que renovar el CUT, es permanente. En el caso de que sea una discapacidad transitoria, que las hay, ahí sí, pero en el caso de una persona que claramente tiene una discapacidad que no se va a modificar, no se le puede hacer los trámites todo el tiempo, que el único objetivo que tiene es recortar, no hay otro objetivo que eso. Para despedirte, ¿te llegó un caso de una absoluta crueldad que vos dijiste, no, esto es, o sea, realmente no me lo hubiera imaginado en mis años que vengo transitando el tema social? Sí, muchos. De hecho, yo convivo con el dolor hace muchos años. Yo fui ministro de la provincia de Buenos Aires, fui ministro de Desarrollo Social de la Nación. Fui el ministro de la pandemia, cuando estaba todo cerrado, iba a los comedores, a los merenderos, con el dolor que eso implicaba. Estuve en inundaciones, en barrios pobres. Nunca me pasó como ahora, que tanta gente me pare, me abrace y se ponga a llorar. Yo nunca sentí el dolor en el cuerpo tan fuerte como ahora. Y me di cuenta, aprendí algo, que es el valor de las madres. La madre que tiene un hijo con discapacidad tiene una doble lógica. Se le planta a cualquiera y se pelea con el Estado, con la obra social, con la privada. Lo que le pongas enfrente lo va a pelear y sale y con ternura abraza a su hijo y le pone... Me impactó eso, entendí el valor de las madres en este proceso. Que se pelean, vos le pones a Mike Tyson enfrente, lo pelea para resolver el problema que tiene y sale y abraza a su hijo y va para adelante. Ay, no, me emocioné. Daniel Arroyo, ojalá que no se judicialice, ojalá que podamos comenzar a ver un cierto impacto de respeto. ¿Cuánto es una pensión hoy de un niño o de una persona adulta con discapacidad? 270.000 pesos. Claro, sí, yo había leído 280. Lo decís con precisión. Nada. 4 maples de huevos. Gracias, Daniel, por tu tarea, por tu inmensa tarea de tantos años. Gracias por estar en Tercer Tiempo. Gracias y gracias de corazón. Gracias. Buenas tardes.